El cacique conjunto en ese tiempo con el presidente Daniel Oduber Quirós, ellos pensaron más allá. Pues hoy en día esta conmemoración es de suma y gran importancia para nosotros pueblos móviles, y más aún para nosotros móviles que vivimos aquí. Debemos sentir orgullosos, debemos sentir gloriosos. No vemos simple territorio y simples cosas, porque esta lucha fue dura, lucha fue muy grande. Y le digo una cosa, único el gobierno de la República que visitó, puso pie en esta tierra, en Villa Palacio, por el tema de recuperación de tierra, fue Daniel Oduber Quirós. No me acuerdo qué partido era, pero supongo que era Liberación Nacional. Gracias al Partido Liberación Nacional, yo estoy como político, pero no soy político, no me crean. Gracias al Partido Liberación Nacional, en ese tiempo se recuperó tierra aquí en Cotonou. Y entre otro territorio a nivel nacional. Entonces, el decreto protege no solamente a la cultura de la casona, sino al 24 territorios nacional. Y señor cacique, fue galardonado, fue muy importante y valioso para todas las instituciones públicas del Estado. Cacique aquí recibió visitas de diferentes instituciones nacionales y también organizaciones internacionales. Entonces, eso fue una historia muy bonita después del decreto. Se celebraban aquí con baile Jeguí, baile Bogotá, de las 4 o 5 de la tarde hasta amanecer otro día a las 5 de la mañana, sin descansar. Pues ahí, a partir de ahí, se crearon la ley indígena 617, 712. ¿Ah? 71-72. Ajá. Tenemos ley indígena de Costa Rica que nos protege a toda la etnia indígena de la cultura costarricense. Ley indígena por algunos aspectos institucionales se ha debilitado en cierto punto a favor de indígenas, pero creo que nosotros como pueblos tenemos voz, tenemos voto de que la ley indígena se debe mejorar, se debe puntualizar más la debilidad de la ley, porque fue creado antes de la consulta a los pueblos indígenas. Ahora, después del decreto, después de la ley indígena, con largo tiempo, a través de luchas, a través del convenio 169 y la Convención de Derechos Humanos a los pueblos indígenas, se declaran a las instituciones públicas del gobierno y empresas privadas realizar la consulta previo e informados a los pueblos, con consentimiento libre, previo e informado, CLPI, que la cual hoy en día algunas instituciones ya están cumpliendo. No hace mucho llegó la municipalidad de Cotonou a reunirse con la ADI, que cómo vamos a implementar esta consulta a los pueblos indígenas. Ya está en proceso. Entonces, durante muchas otras leyes anteriores quedaron puntos rezagados ahí. Pues como pueblo considero que nosotros podemos pedir
al gobierno que arregle la ley de acuerdo a nuestra autodeterminación. ¿Qué quiere decir la autodeterminación? Es decisión propia de nosotros, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra cosmovisión, o sea, de acuerdo a nuestro pensamiento cultural. Porque la ley fue creado pensamientos occidentales, hablemos así. Entonces, el convenio 169 nos da ese derecho para que podamos establecer una ley indígena de Costa Rica. Esto hablando de la ley indígena. Yo quisiera tocar un punto muy importante que tocó el hermano Cacique de Panamá. ¿Por qué no pensamos una ley a nivel de la población indígena, ley de la nación? Yo oí como que quedamos ahí, como algunos entendieron, algunos no entendieron. Pero a mi título personal, mi criterio personal, a mí me parece, sería la mejor opción. Hay que trabajarlo de paso a paso y tenemos que crear eso. A lo mejor que se llegue a aprobar, que tengamos una ley indígena propio, culturalmente pensado como un OVE, así como los chinos piensan los chinos, así como otra cultura, hablemos de ruso piensa como ruso, los gringos piensan como los gringos, su forma de pensar, y nosotros tenemos derecho a pensar como nuestra forma de pensar, un OVE como un OVE, construir un OVE como un OVE. Nosotros tenemos un pensamiento, creer en Dios, en cultura, un OVE. Le voy a poner un ejemplo, si me equivoco me corrija algunos hermanos. OVEs. Por ejemplo, para nosotros OVEs el infierno no existe. Para nosotros OVEs existe es con nadie. Pero con pensamientos occidentales nos sembraron a nosotros pensar en infierno, en fuego caliente, en fuego hirviendo, y quedamos eso, porque fuimos doctrinados de esa forma, de esa manera. Pero para nosotros culturalmente no es con nadie, otro lado del mundo, donde hay que cruzar, después de la muerte cruzamos el mar para llegar a con nadie. Esa es nuestra forma de pensar de manera propia cultural, es nuestra visión, pero ha sido cegado, ha sido tapado, hemos sido doctrinados, a nosotros nos han dicho, eso no es forma de pensar. Jesucristo dijo así, existe infierno y así por ahí vamos. Así quedamos de esa forma doctrinados. Pero tenemos que otra vez autodoctrinar a nosotros de una forma diferente, por eso yo decía, la ley es esto, pensando en la nación indígena, yo creo que es una de las opciones, va a ser muy importante para todo el pueblo en general, de todo Panamá, Costa Rica y hasta lo mejor otros países también podía ser parte. Entonces, volviendo a otro tema, yo salí un poquito, entonces la ley indígena nos garantiza todos esos derechos nosotros sobre la tierra, identidad. Entonces, gracias a esos decretos que nos dieron aquí en Costa Rica, nosotros estamos equipados, nosotros no aquí estamos equipados, estamos gozando de un derecho, gracias a ese gobierno, Daniel Oduber Quirós, en conjunto con Pedro Bejarano y los más líderes que había acá en Costa Rica, mujeres y hombres. Gracias a ellos, hoy gozamos, pero quiero también ser autocrítico. Tenemos, como se dice, la papa en la mano, pero muchos temas de esto nosotros estamos rechazando, nosotros estamos haciendo sordos, nosotros estamos ignorando. En vez de aprovechar, enriquecer más nuestra cultura como visión con esto, más bien nosotros estamos rechazando. O sea, ni biku wene ruereta, ni biku hatay cuida, ni tener bigay chuire y chuire ni lequete que tenimos. Es la hora de despertar, es la hora de agarrar
este libro en la mano y utilizarlo para nosotros. Yo me acuerdo no hace mucho, cuando llegaba policía a este servidor fue parar casi en la cárcel, porque por ser líder tiene un plan o un meta, vivir en la vida de mucho riesgo. Para ser líder uno tiene que pasar muchas pruebas, pasar mucha dificultad. Así que este líder fue capturado por un policía, donde el policía, después al final, cuando ya ellos llevaron por perdido de su trabajo, decían los policías: es que usted tiene convenio, es que usted tiene eso, es que usted no se defiende. Yo le digo: convenio, ¿y a quién lo está diciendo? El convenio es ustedes que tienen que respetar. El derecho humano, la ley de derechos humanos, la ley es ustedes que tienen que respetar. Nosotros sabemos muy bien quién tiene que manejar la ley de este convenio. Siempre son los chuitres, los zuliadres que tienen que manejar estos temas. Y en dado caso, aquí va a haber jóvenes ya que está estudiando para derecho, que se va a graduar en derecho, a lo mejor que estudie para que sea defensor de los pueblos indígenas. Jóvenes hoy en día que está preparando va a ser defensor de los pueblos indígenas, va a ser defensor de este viejito. Hoy todavía estoy más o menos, hay chicas me dicen que todavía no estoy muy viejo, pero yo me siento viejo. Pero aquí unos 10 años más voy a ser más viejito. La muchacho que está estudiando el derecho va a ser defensor de estos viejitos y manchitre. Pero jóvenes, ojalá que no olvide nuestra palabra, porque hoy estoy todavía aquí sentado hablando con ustedes, no sabemos mañana, no sabemos pasado mañana. Entonces, compañeros, compañeras, nuestra historia es algo muy bonito. Entonces, el decreto nos da esos derechos, nos da ese respaldo hasta hoy en día. Aunque estos temas yo tengo que tocarlos, yo creo que en algún momento dado, pero yo quiero decir algo. En Villa Palacio fue aprobado este decreto el lugar sagrado está en Villa Palacio, lugar histórico está en Villa Palacio. Qué bonito algún día lleguemos a celebrar un día como hoy en Villa Palacio para recordarlo. Inclusive imagen de mi abuelo por ahí que estaba tirando balsería, en ese tiempo fue grabado en Villa Palacio. Este es el lugar sagrado, está ahí. Tenemos que ver cómo recuperamos para hacer una celebración grande, ese día histórico, donde está el alma y el espíritu de los mayores ahí, tirando balsería todavía a esta altura. Entonces, agradecerle a Martín por permitirnos hablar del decreto y toqué un poquito de la ley indígena y el convenio. Es un tema muy largo, es un tema, no es cuestión de contar de un ratito, se lleva mucho, más cuando uno habla de esos artículos, artículos de esto, como los abogados, artículos una cosa, artículos, casi más artículos, cuando está hablando de artículos uno se duerme. Entonces, prefiero mejor contarlos de una forma muy generalizada. Así que muchísimas gracias a ustedes, compañeros, por